nuestros hijos implícitamente empiezan también a darle ese primer lugar al Señor. Y eso es lo que quiere el Señor en nuestras vidas. Primero que le demos ese lugar, pero que también nosotros nos podamos ver, darle ese primer lugar a Dios, que es que yo renuncio a mi vida, que yo renuncio a mí, que yo muero a mí. ¿Para qué? Para vivir para Dios. Por eso les decía ahorita, todos hemos conocido de Dios. Así hayamos conocido desde la iglesia tradicional, todos conocimos de Dios. ¿Y qué pasó? Que en un momento nos apartamos, que en un momento quisimos vivir en nuestra voluntad y que nos hemos apartado tanto que hoy estamos cargando tremendas dificultades, tremendos bultos, tremendos problemas en la familia, en el hogar, en el matrimonio, con los hijos. ¿Y por qué ha sido? Porque hemos dejado al Señor a un lado, porque hemos dejado a Dios a un lado. Yo lo voy a invitar al libro de Ageo, acompáñenme al libro de Ageo. Y Jeffer o Alex, si están ahí en audiovisuales, libro de Ageo capítulo 1. Libro de Ageo capítulo 1, hermanos. Vamos a leer como hasta la mitad de este capítulo, mis hermanos, como tal. No sé si Alecitos usted ya lo tenga allí, porque a mí se me perdió en la palabra de Dios. La mía no viene. Dice así la palabra de Dios. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, verso 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, verso 4, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Continuamos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Verso 8, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿De qué nos hablan estos 8 versos? De que el pueblo se apartó de Dios, de que el pueblo empezó a vivir para ellos, de que el pueblo llegó un momento en que se sintió muy cómodo, sintió que todo iba bien, que todo marchaba sobre ruedas y empezó a apartarse de Dios. Y uno podría decir que uno es ese pueblo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque en ocasiones nosotros pensamos que buscar a Dios es solo para aquellas personas que están en las drogas, o personas que tienen vicios, o personas que han matado personas, o personas que han estado en la cárcel. No. El Señor murió en la cruz por todos. El Señor no dijo, yo solo voy a morir por los que son malos, no. Él murió por buenos y malos. ¿Y qué nos habla en la palabra? Que nosotros somos los que hemos dejado a Dios. Entonces el Señor, ¿qué les está diciendo? Ustedes viven lo mejor para ustedes, mejor dicho. ¿Y para mi casa qué? Entonces el Señor nos dice allí que llegará un momento, que llegó un momento en que si ustedes trabajan y no les alcanza, ustedes comen pero que no quedan satisfechos, ustedes pueden beber mucho pero quedan con sed. ¿Y por qué? Porque se han preocupado por ustedes y no por mí. Y no por mí. Y esto es una palabra que al pueblo no le caía bien. Esto es una palabra que el pueblo podría decir, wow, pero es una palabra que se vive hoy en nuestros días. En ocasiones nos sentimos tan bien, sentimos que la economía fluye, sentimos que tenemos dinero, sentimos que todo va muy bien, y eso nos hace olvidarnos de Dios. ¿Y qué hace el Señor en su amor y en su misericordia? El Señor permite situaciones difíciles. ¿Para qué? Para que nuestro corazón vuelva a Él. Y darle ese primer lugar a Dios tiene que ver con eso, con que nuestro corazón vuelva al Señor. Hoy usted tiene que salir, o el Señor quiere que hoy salgamos de este lugar con esa convicción, con esa seguridad en cada uno de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros nos hemos desviado de los caminos de Dios, porque muchos de nosotros seguimos viviendo nuestra voluntad, porque muchos de nosotros seguimos escuchando al Señor, pero desde lejitos. Muchos de nosotros seguimos, no sé, mis hermanos, teniendo una relación muy lejana con Dios.
¿Cuántas veces usted ha pasado por una iglesia y usted puede mirar la iglesia desde lejos? Y antes nos pasaba, miramos una iglesia desde lejos y podríamos decir, wow, qué locura hay allá adentro, qué locura. Mis hermanos, vivimos apartados de Dios, pero el Señor quiere que volvamos a Él y siempre ha sido su propósito. Primero Dios, ¿qué quiere decir? Que yo me rindo, que yo muero. A veces nosotros nos resistimos mucho a las cosas de Dios, hermanos. Nosotros nos resistimos mucho a las cosas de Dios, a su buena voluntad, por todos los motivos que hemos citado ahorita. Pero es momento de rendirnos a Él, darle ese primer lugar. ¿Y cómo empezamos a darles el primer lugar al Señor? Miren, mis hermanos, usted conoce un poco la vida de José. La vida de José, que era vendido desde muy joven, este hombre, lo llevaron como esclavo, después terminó en la cárcel y este hombre no había hecho nada. ¿Y por qué este hombre terminó en la cárcel? Porque le dio el primer lugar a Dios. Es decir, se le presentó la mujer, la esposa de Potifar, y lo intentó seducir. Y él dijo, ¿yo por qué voy a pecar contra Jehová? Eso quiere decir que él le dio el primer lugar a Dios. Nosotros también debemos dar ese primer lugar. Por eso les decía ahorita, es tomar una decisión. Cada uno de nosotros debe ser esa viuda de Sarepta que murió a sí misma, que no le importó su necesidad y que le dio al Señor de lo que había en su interior. Miren, mis hermanos, todos somos tentados. Todos somos tentados por el pecado. Todos somos tentados por volver atrás. Y a veces nosotros quisiéramos que viniera un ángel, pero miren que si no pasó con José, tampoco va a pasar con nosotros. No vino un ángel a decir, José, no te preocupes, yo te separo de esta mujer, ¿no? Él tenía que tomar una decisión. Cada vez que nosotros pasemos por tiempos difíciles, por tiempos de tentación, por tiempos de pecados, por tiempo que nos quiere hacer volver atrás, piensen en esto. Primero Dios. Primero Dios. Se quiere mandar a hacer un tatuaje, mándese a hacer un tatuaje que diga primero Dios. Y cada vez que usted quiera regresar atrás o cada vez que usted quiera que sus pies se deslicen, levántese la camisa y lea primero Dios. Y entonces usted hace como los jugadores de fútbol. Muy bien. Eso tiene que pasar en nosotros, mis hermanos. Darle ese primer lugar a Dios es necesario. Yo quiero que me acompañe la palabra de Dios al Evangelio de Mateo, capítulo 18. Evangelio de Mateo, capítulo 18. Vamos a ir allí al versículo 23. Mateo 18, versículo 23. Y dice así la palabra de Dios. Los dos deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, verso 26, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Miren, hermanos, primero Dios es el título del mensaje. Y si primero es Dios, yo debo obedecer su palabra. Si primero es Dios, yo debo acatar todo lo que el Señor tiene para mi vida. Cuando nosotros leemos esta parábola, ¿con qué nos encontramos? Nosotros nos encontramos que hay algo que todavía nos cuesta como cristianos. Miren, hermanos, nos costaba en el mundo, nos costaba cuando estábamos apartados de Dios, pero ahora que conocemos de Dios, aún nos sigue costando en nuestras vidas. ¿Por qué? ¿A usted le cuesta perdonar? ¿A usted le falta perdonar? ¿Usted tiene rencor contra alguien? Pues
pues todos sabemos la respuesta en nuestro corazón. Y entonces, ¿qué pasa? Si nosotros decimos primero a Dios o primero Dios, quiere decir que tiene que haber perdón en cada uno de nosotros. Pero como lo decíamos ahorita, en muchas ocasiones no lo hay. En muchas ocasiones no lo hay, hermanos. ¿Por qué? Porque nos argumentamos mucho en nuestros corazones. Miren, cuando ustedes o cuando todos leemos esta porción de la palabra, ¿con qué nos encontramos? Con que nosotros, el Señor ha perdonado multitud de pecados. Muchísimos pecados nos ha perdonado a nosotros, que no sabíamos nosotros cómo pagar. Cristo pagó en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces el Señor nos perdona esa deuda por misericordia y nos deja ir en paz. Pero miren que nosotros no hemos perdonado quizás a alguien en nuestras vidas. Nos puede pasar con el esposo, con la esposa, con un hermano, con un familiar, con un pariente. Nos puede pasar con alguien de la iglesia. Y entonces, ¿dónde queda primero Dios? Si Dios está de primeras, ¿qué quiere decir? Que yo lo obedezco. Y ustedes me han escuchado decir a mí en los servicios, el perdón no es si yo quiero, el perdón no es si yo lo siento, el perdón es netamente obediencia al Señor. Y si primero está Dios en nuestras vidas, hermanos, quiere decir que yo debo aprender a perdonar. ¿Cuál de los hombres de la historia somos nosotros? ¿Será que somos nosotros los que perdonamos? ¿O seremos esos hombres que no perdonan, que se olvida lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros? Mis hermanos, todos los que estamos en este lugar, queremos tener a Dios en el primer lugar. Pero muchas de las cosas que nosotros hacemos lo quitan a Él de ese lugar. Piensen esto. Muchas de las personas que saben que somos cristianos, ¿qué esperan de nosotros? Que se refleje el amor, que se refleje la misericordia, que se refleje el perdón, porque eso es el Señor. Pero muchos de nosotros no lo estamos haciendo. Y cuando nosotros no lo hacemos, ¿qué pasa? Que nosotros no estamos recogiendo con el Señor, sino que nosotros estamos esparciendo. Muchas de las cosas que nosotros hacemos y las personas que nos conocen, ¿qué nos dicen? ¿En serio usted es cristiano, Miguel? Porque no parece. Entonces uno queda como así. Sí. Porque miren que el mundo nos conoce. Miren que el mundo nos conoce, hermanos. Lastimosamente a veces, ¿qué pasa? Que nosotros podemos decir, yo soy cristiano, pero mi manera de actuar, de hablar, de proceder, de comportarme, no representa al Señor. Entonces miren, hermanos, cómo el Señor nos empieza a hablar de nuestro corazón. Y nos empieza a hablar de esas personas que nosotros no hemos perdonado, de esas personas que nosotros seguimos allí como reteniendo. Es que, pastor, usted no sabe lo que me hizo esa persona, es que usted no sabe cuánto dolor me hizo sufrir. Pues yo no lo sé, el Señor sí lo sabe, pero el Señor nos está diciendo, no me interesa más, perdona. Porque quizás yo te perdoné a ti multitud de pecados. Entonces miren que uno queda confrontado, hermanos. Si primero es Dios, yo tengo que salir de este lugar y buscar a esa persona y decirle, discúlpame, perdóname, lo siento. Primero estoy aquí en este lugar y le pido perdón al Señor. Y le pido que me dé gracia para que cuando yo pueda llegar a esa persona yo le pueda decir, lo siento, perdóname, discúlpame. Pero es necesario hacerlo. Acompáñeme allí más adelantico a Marcos, capítulo 12. Marcos, capítulo 12, y dice así la palabra de Dios. Vaya conmigo, por favor, al versículo 28. Marcos 12, versículo 28. El gran mandamiento, dice así la palabra de Dios. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo,
es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. ¿Qué le dice el Señor allí en el último versículo a este escriba, a este judío? No estás lejos del reino de Dios. ¿Y qué nos puede estar diciendo el Señor en esta mañana? Que nosotros no estamos lejos del reino de Dios. Es decir, que estamos cerca. Estamos cerca. Pero ¿qué pasa? Que hay ciertas cosas que pueden estar obstaculizando nuestras vidas. ¿Y qué es? Lo veíamos en Mateo, la falta de perdón, seguir en la prisión. La persona que no perdona es una persona que vive en amargura. La persona que no perdona es una persona que está resentida en su corazón. La persona que no perdona es cautiva. Y la persona siempre va a estar en la defensiva, porque no ha perdonado. Y el Señor que nos dice acá, miren hermanos, el Señor nos habla aquí de 2 mandamientos. ¿Y cuáles son esos 2 mandamientos? El primero, que amemos al Señor con todo. ¿Y con todo qué es, pastor? Corazón, alma, mente y fuerza. Es decir, con toda área de nuestras vidas. Y cuando usted ama al Señor con todo su corazón y con toda su mente y con todas sus fuerzas y con toda su alma, usted perdona rápidamente, usted olvida rápidamente y usted ama rápidamente. Entonces la palabra se hace clara. ¿Por qué? Si usted todavía no ha perdonado a alguien o si usted no ama sinceramente a alguien, ¿qué pasa? Quiere decir que usted no ama al Señor con toda su fuerza, con todo su corazón. Miren la palabra, lo sencilla que es. Miren que no necesitamos que nadie nos la explique. El Señor inmediatamente habla a nuestro corazón y ¿qué pasa? La comprendemos inmediatamente. Por eso les decía, hermanos, al inicio del mensaje, nosotros podemos decir: yo amo al Señor, el Señor está en el primer lugar, pero ¿qué tanto lo estás buscando? ¿Pero qué tanto lo estás buscando día tras día? ¿Qué tanto estás obedeciendo la palabra de Dios? Cuando uno ama al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente y con todas sus fuerzas, quiere decir que no hay excusas. Quiere decir que no hay pretextos, sino simplemente uno obedece al Señor en lo que Él quiere para uno. Ese versículo 30, yo creo que toda la mayoría de nosotros lo conocemos. Y es un versículo bonito, pero es un versículo que se tiene que volver realidad en nuestras vidas, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que hay en nuestro corazón que es desagradable a Dios le está quitando ese primer lugar. Mis hermanos, lo decíamos ahorita. Es necesario dejar nuestros argumentos y nuestros pensamientos. Es necesario nosotros dejarnos a nuestro lado. Yo les decía ahorita, miren mis hermanos, miren lo que me pasó esta mañana. Estaba haciendo oficio desde muy temprano. Sabe que si uno está en el altar no puede mentir. Entonces, no. Yo estaba esta mañana haciendo ahí unas cosas con mi esposa. Le dije: cielo, ayer escuché una canción y que no se me salía de la cabeza. Yo le dije, me dijo mi esposa: ¿y cuál canción? Yo le dije: cielo, ¿te acuerdas que a mí me gustaba esta banda de rock? Que yo era mechudo en ese entonces y todo eso. Miren cómo el Señor me ha cambiado. Le dije: entonces, ¿qué ha pasado? Entonces yo le decía: cielo, y mira que escuché esa canción esa canción del mundo y no se me salía. Y tú sabes que esa canción me gustaba mucho. Yo le dije: ¿será malo si yo la escucho? Miren cómo me miró, cómo miran las esposas, que con solo una mirada ya nos dijeron todo. Yo le dije: era molestando, era para saber que no. Mis hermanos, es necesario tomar decisiones en nuestras vidas. Si el Señor es lo primero, seamos tajantes con muchas cosas, seamos radicales con muchas cosas, seamos verticales, no sigamos jugando a querer agradar al mundo y querer agradar a Dios al mismo tiempo, mis hermanos, porque la palabra nos dice que no podemos servirle a 2 señores, porque amaremos al uno y al otro lo odiaremos. Entonces, cuando colocamos al Señor en primer lugar, ¿qué tendríamos que decir? Wow, si yo no he perdonado, es porque hay algo en mi corazón. Si yo no estoy obedeciendo a Dios, es porque hay algo en mi corazón, me estoy llamando más a mí que a ti. Piensen eso.
¿Cuántas promesas nosotros le hemos hecho al Señor? Piense cuántas promesas. Entonces nosotros podríamos decir, le hemos hecho muchas. Ahora yo le pregunto, ¿cuántas de esas hemos cumplido? ¿Y por qué no las cumplimos? Miren, hermanos, muchos hombres o muchas mujeres le pudieron haber dicho, Señor, si tú me ayudas en esto, Señor, yo vengo todos los domingos a la iglesia. Señor, si tú me sacas de este aprieto, Señor, te aseguro que voy a entregar mi vida completamente a ti. Y en ocasiones hacemos promesas al Señor que no cumplimos. ¿Y por qué no las cumplimos, hermanos? Porque es muy sencillo. Porque nos amamos más a nosotros. Una persona que no perdona es porque se ama más que a la palabra de Dios. Una persona que no ama al Señor con toda su mente, con todas sus fuerzas y con todas, mejor dicho, con todo lo que leíamos ahorita, es porque se ama más a sí mismo. Y a nosotros nos ha pasado, hermanos. Nosotros hemos puesto primero a nosotros que a Dios. Piense por qué a veces no venimos a la iglesia. Piénselo, hermanos. No venimos a la iglesia porque sentimos que no lo necesitamos. No venimos a la iglesia porque pensamos que es lejos. No venimos a la iglesia porque para eso están los servicios por internet o para eso está la emisora de la iglesia. Entonces nos damos cuenta, no venimos a la iglesia, ¿por qué? Porque yo no necesito de Dios. Miren, hermanos, creo que lo compartí hace 8 días. Una persona que no se convierte a Dios, ¿por qué es? Porque piensa que es por obras la salvación. Porque piensa que si no roba, que si no mata, porque piensa que se gana su sueldo honradamente. Piensa que por eso no tiene que conocer a Dios. Entonces todos esos argumentos le quitan ese primer lugar al Señor. Cuando nos quedamos en casa porque nos sentimos cansados, ahí nos estamos dando el primer lugar a nosotros y no al Señor. Ahí nos estamos dando cuenta que nosotros nos estamos amando más que a Dios. Entonces miren que el Señor nos empieza a tocar el perdón, el amor. ¿Y cómo nos sentimos cuando el Señor nos empieza a hablar de esto? Decía un pastor, siéntase bien cuando usted se siente mal en la iglesia. Y uno le decía, ¿cómo así, pastor? ¿Sí? Cuando usted salga feliz de la iglesia, pues amén. Pero cuando usted salga pensativo de la iglesia, quiere decir que el Señor habló a su corazón. Y cuando el Señor habla a nuestro corazón, ¿qué quiere decir eso? El Señor nos manda para la casa pensando en su palabra y pensando en lo que Él habló y a nuestras vidas. Miren, hermanos, cuando el Señor nos dice de la falta de perdón, cuando el Señor nos habla del amor, esas cosas nos incomodan a nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que hay alguien que tenemos allí en remojo, que no le hemos dado o que no hemos perdonado. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces nuestro corazón se siente mal. Y sentirnos mal no está mal. El Señor nos permite sentirnos mal o sentirnos incómodos. ¿Por qué? Para que corrijamos esas cosas en nuestras vidas. Para que cada uno de nosotros las pueda corregir, hacer las cosas bien. Miren, hermanos, eso es lo que quiere el Señor. Lo decíamos ahorita. En muchas ocasiones nos amamos más. El Señor, ¿qué quiere que hagamos? Que destruyamos esos altares que nosotros hemos colocado para nosotros mismos. Esos altares donde nosotros nos hemos colocado allí nosotros y que nosotros mismos nos amamos y que nosotros mismos nos adoramos. Y empecemos a adorar al Dios verdadero. Eso es lo que nos pide el Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Hasta ahí va el primer mandamiento. Amarás al Señor. Pero vamos a ir al segundo mandamiento. Dice así la palabra de Dios. El segundo mandamiento que leíamos allí dice, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El Señor sabe cuánto nos amamos. El Señor sabe cuánto nos consentimos. El Señor sabe que todo lo mejor lo queremos para nosotros. Entonces, como el Señor sabe que nos amamos tanto y lo veíamos ahorita allí con las promesas que le incumplimos, entonces el Señor nos dice, como tú te amas tanto, Miguel, de esa misma manera tienes que amar al prójimo. Allí es otra cosa que el Señor nos manda hacer, en la que lo coloquemos a Él
al inicio, al principio. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, mis hermanos? Pensemos en lo siguiente. Recordemos cuando éramos adolescentes. Miren que cuando éramos adolescentes solo pensábamos en nosotros. El mundo giraba a nuestro alrededor. Solo queríamos pensar en yo, y si sobra algo es para mí. Solo queríamos pensar de esa manera. Y entonces se nos olvidaban nuestros padres, nuestros hermanos. Sentíamos que todo éramos nosotros. ¿Y qué pasa? Que llega un momento, mis hermanos, en que el Señor nos permite casarnos. Porque el Señor nos da una esposa y un esposo. Y en ese momento, ¿qué ocurre? En ese momento nosotros empezamos a morir a nosotros mismos. Cuando éramos adolescentes, cuando éramos solteros, todo era para nosotros, todo, absolutamente todo. Pensábamos solo en nosotros. Pero ahora que somos casados, miren que ya nosotros no pensamos en nosotros. Un hombre, una mujer que esté casada, ¿a qué está llamada? A morir. Y ya nosotros queremos vivir para nuestros hijos. Y no hay carga en nuestro corazón. Y nosotros queremos darle lo mejor a nuestros hijos, todo, absolutamente todo. Y como les decía, no hay carga, no hay peso en nuestro corazón. Y eso es lo que quiere el Señor que hagamos. Así como nosotros nos amábamos o nos amamos a nosotros mismos, el Señor nos manda a amar al prójimo. Sin reservas, sin excusas, sin argumentos. Simplemente hacerlo, hermanos. Entonces miren cómo el Señor empieza a confrontar nuestro corazón. Cómo el Señor empieza. Yo le hago una pregunta. ¿Cómo está su amor hacia los demás? Y no para que usted responda en este mismo instante, sino para que usted responda a Dios. Usted puede decir, mi amor al prójimo está bien o está mal. Usted no puede decir, es que mi amor al prójimo está más o menos, pastor. No, porque el Señor nos dice en su palabra que seamos fríos o que seamos como calientes. Entonces uno puede decir, es que yo más o menos estoy amando a mi prójimo, Señor. No. El Señor nos dice, si primeramente tú me amas a mí, si el primer lugar yo lo ocupo en tu vida, yo lo ocupo ese primer lugar, tú tienes que obedecerme. Entonces, ¿qué pasa, amor? Que uno tiene que tomar una decisión. ¿Perdonas o no perdonas? ¿Amas o no amas? ¿Amas a tu prójimo, sí o no? La carta a Santiago, capítulo 3, verso 1, tranquilo, yo se la voy a parafrasear. Santiago nos dice lo siguiente. Santiago nos dice que de una fuente no pueden brotar dos tipos de aguas. Él nos dice que en una fuente no puede brotar agua dulce y agua amarga al tiempo. ¿Y eso qué tiene que ver? El Señor nos pregunta a cada uno de nosotros qué está brotando de nuestro corazón. ¿Será que de nuestro corazón está brotando amor? ¿O será que de nuestro corazón está brotando odio? Acompáñame a la palabra de Dios, a Mateo 5. Sí, allí a Mateo 5. Vamos a leer desde el versículo 38. Mateo 5, versículo 38. Y aquí se unen estos dos versículos. El amor hacia los enemigos. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Versículo 48.
Sed pues vosotros perfectos, porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo está nuestro amor? ¿Bien o mal? ¿Frío o caliente? ¿Qué está saliendo de nuestro corazón? ¿Odio o amor? Pues el Señor nos dice que si en primer lugar está Él, de nuestro corazón tiene que salir amor. Que Él no nos dio un corazón dividido, que Él no nos dio un corazón para amar a unos y para odiar a otros, que Él nos dio un corazón nuevo. ¿Para qué? Para amar al prójimo como a nosotros mismos nos amamos. Entonces miren, hermanos, que la palabra se responde solita. Nosotros sabemos si estamos colocando en primer lugar al Señor o no. Cada uno de nosotros lo sabe. Miren, hermanos, lo compartí ayer en el ayuno. Dios nos dio un corazón nuevo. Por eso hoy estamos aquí. Dios nos dio un espíritu nuevo. Por eso estamos aquí. Pero Dios coloca una responsabilidad sobre nosotros. ¿Y cuál es? La palabra de Dios nos dice que renovemos nuestro entendimiento. Y ayer yo compartía y lo leía en otra versión que dice así: cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Hermanos, ¿quiénes son los fáciles de amar? Los que nos aman, los que nos aman. ¿Quiénes son entonces los difíciles de amar? Todos aquellos que han querido hacernos daño, todos aquellos que han intentado hacernos daño, todos aquellos que han intentado en algún momento hacer difícil nuestras vidas. Entonces el Señor nos dice: ámenlos a todos, ámenlos a todos. Por eso les decía ahorita, Cristo murió en la cruz, pero Cristo dijo, no dijo, yo solo voy a morir por los buenos y por los malos, que muera Satanás. No, el Señor murió por todos. Y eso nos hace responsables a cada uno de nosotros de tomar una decisión. No solo de seguirle, sino también una decisión de ¿qué? De perdonar. De perdonar, hermanos. Hay que perdonar a todas esas personas que en algún momento nos hicieron daño, hermanos. Cuando no perdonamos, vivimos en el pasado. Cuando no perdonamos, vivimos amargados. Cuando no perdonamos, vivimos en una prisión. Y el Señor quiere sacarnos a libertad de esto. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Que muchos de nosotros a veces tenemos un amor que es disimulado y no un amor que es verdadero. ¿Cuál es el amor disimulado? El amor disimulado es el amor que quiere verse o quiere expresarse y que lo miren los hombres. Ese es el amor disimulado. ¿Cuál es el amor verdadero que quiere el Señor? El amor verdadero, mis hermanos, es que perdonemos. El amor verdadero es que amemos a nuestro prójimo. El amor verdadero es que nos rindamos y muramos a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Piensen en esto. Y no es la primera vez que usted me ha escuchado decir esto, ni va a ser la última. ¿A quién todavía tenemos en el corazón? ¿A quién? ¿A quién no le podemos dar ese regalo del perdón? Cuando usted perdona, usted ama. Miren, hermanos, muchas personas hoy en día piensan sobre la venida del Señor, la segunda venida del Señor, sobre el rapto de la iglesia. Y eso es cierto, hermanos. Miren, muchas personas dicen, ¿cuándo vendrá el Señor? Pues el Señor todavía no viene. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere llevar al arrepentimiento. Porque el Señor quiere venir por una iglesia limpia, sin arruga y sin mancha. ¿Y qué se puede volver una arruga en nosotros? ¿O qué se puede volver una mancha en nosotros? Esto que nos habla el Señor en su palabra. Cuando no perdonamos, cuando no amamos.
Entonces, ¿para qué queremos la venida del Señor? En muchas ocasiones nosotros pensamos que estamos bien, que todo está saliendo bien, que todo va bien, que somos buenos hombres y buenas mujeres, y puede que sea así. Pero miren lo que el Señor nos muestra, lo que hay en nuestro corazón. Y no lo muestra, como le digo, para que nos sintamos solamente mal, sino que para que corrijamos, volvamos al arrepentimiento. Veámoslo de esta manera. Miren, mis hermanos, la vida cristiana es exigente. Vaya conmigo al versículo 45. Estamos en Mateo 5, verso 45. Pero yo voy a leer desde el 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Miren lo que nos dice el Señor. Y entonces cuando uno lee ese verso 44, uno dice, esta es tu voluntad, Señor, esto es colocarte en primer lugar, Señor, yo lo quiero hacer. Y hoy cuando salga de este lugar usted tome una decisión. Señor, yo quiero obedecer tu palabra, yo no quiero seguir en esa misma prisión. Y cuando leemos el verso 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando yo amo a mi enemigo, cuando yo perdono, cuando yo coloco al Señor en primer lugar, ¿qué quiere decir? Que eso inmediatamente me está haciendo ser un hijo de Dios. La vida cristiana es exigente, ¿por qué? No diga difícil, no diga es que la vida cristiana es muy difícil, es que es tremendamente, es que es complicada, pastor. No, la vida cristiana no es difícil, la vida cristiana es exigente, es totalmente diferente. El mundo que nos dice no perdone de malas, que sufra. Escucha la música de despecho. Y uno dice, wow, la vida cristiana es exigente, ¿por qué? Porque nos manda a ir en contravía del mundo, porque nos está diciendo, no le hagan caso al mundo, háganme caso a mí. Entonces, cuando yo quiero ser un hijo de Dios, miren lo que el Señor me pide. Mis hermanos, ¿de qué me sirve venir a todos los servicios? ¿De qué me sirve ofrendar? ¿De qué me sirve diezmar? Si mi corazón no está bien delante de Dios, si no le he dado ese primer lugar, si aún me he quedado cautivo de pensamientos y de argumentos en mi cabeza. Cuando ustedes o cuando todos escuchamos estos versos, son versos que traen libertad a nosotros. Son versículos que traen libertad a nosotros. Son versículos en los cuales el Señor Jesús, Dios, nos está invitando ¿a qué? A tomar una decisión. Mire, hermanos, obedecer a Dios, ¿qué es? Que yo voy a quitar toda justificación de mi vida. Toda. Le decía esta mañana. Yo le decía a mi esposa y se lo decía en serio. Cielo, pero yo me puse a escuchar esa canción y las letras no son malas. Yo le decía, hay justificación en nosotros en ese aspecto. Seguimos sin tomar decisiones. Seguimos sin justificándonos, discúlpenme. El Señor hoy nos está invitando a que tomemos una decisión. El Señor nos está invitando ¿a qué? A que le demos ese primer lugar, pero se lo demos ese primer lugar en serio. Miren, hermano, la palabra es para todos. Si usted hoy está aquí en esta mañana, lo decíamos en la oración, no es porque lo invitaron, no es por la voluntad del hombre, es por la voluntad de Dios. Y el Señor quiere que usted hoy tome una decisión. El Señor no quiere que usted salga igual de este lugar con sus labios diciendo el primer lugar es para Dios, pero con nuestro comportamiento, nuestros pensamientos y nuestro actuar haciendo todo lo contrario. El Señor trae libertad a nosotros, pero somos nosotros los que tenemos que hacer algo. Ponernos de pie y tomar una decisión. Seguirlo a Él. No seguir con pañitos de agua tibia, mis hermanos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos conocido a un Dios que nos soluciona la vida y que
nos soluciona el ratico, el tiempo, nos apaga el incendio y después volvemos a ser los mismos de antes. El Señor quiere que tomemos una decisión hoy que de seguirle. Miren, hermanos, acompáñenme a la palabra de Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 10. Evangelio de Lucas, capítulo 10, y acompáñenme al versículo 38. Dice así la palabra de Dios. Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será como quitado. ¿Qué es darle el primer lugar a Dios? Quitar todo lo que está en nuestras vidas, mis hermanos. Quitarlo todo. Absolutamente todo. Quitar nuestros pensamientos, quitar nuestro yo, dejar nuestro tiempo, nuestras labores y todo con un propósito: sentarnos y escuchar a Dios. Lo decía ahorita, nosotros no venimos a este lugar a escuchar al hombre. Nosotros venimos a escuchar en este lugar la voz de Dios, lo que el Señor nos ha dejado, lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que dejar muchas cosas: argumentos, pensamientos, nuestra propia vida, nuestro yo, lo que hay en nuestro corazón. Miren, hermanos, yo lo compartí ahorita en el primer servicio. Pastor Diego, el día jueves, en el mensaje allí desde la iglesia del centro, el pastor decía algo que me dejaba muy pensativo. Hay momentos en nuestras vidas que nos sentimos cargados. Hay momentos en nuestras vidas que nos sentimos cansados. Hay momentos en nuestras vidas que no sabemos qué hacer, qué hacer, para dónde tomar, a quién le pedimos ayuda. Hay momentos en que nos sentimos así. Todos hemos pasado por esos momentos. Y cuando el pastor Diego hablaba ese jueves de eso, yo pensaba en una cosa. Yo le oro mucho al Señor, ¿por qué? Y le oro mucho más ahora. Yo le digo: Señor, ayúdame porque soy pastor. Hay que preparar el servicio del miércoles, del sábado y del domingo. Señor, ayúdame porque soy padre. Tengo que estar pendiente de mi esposa, de mis hijos. Tengo que estar pendiente de muchas cosas en el hogar. Señor, ayúdame porque soy profesor y le doy clase de sexto a 11. Entonces, yo le hago esta oración al Señor, ¿por qué? Porque hay momentos en que se me olvida quién debe estar en el primer lugar. Y un día, hermanos, un día no aguanté tanto peso. Un día no aguanté más, digámoslo así, la carga. Y un día le escribí al pastor Diego. Le dije: Pastor Diego, renuncio. Le dije: sí, renuncio. Me siento solo, me siento cansado, siento que nadie me entiende, siento que lo que uno hace, Señor, es en vano, yo le decía. Y le escribí todo esto al pastor Diego y le renuncié. El pastor Diego me respondió y me dijo una cosa:
Me dijo: Miguel, usted siempre será el pastor de la iglesia de Soacha. El Señor fue el que lo colocó en ese lugar. Si el Señor hubiera querido, colocaba a otro hombre, pero lo colocó a usted allí. El pastor me dijo: si quiere, listo, lo dejamos ahí. Yo llegué a la casa, porque eso no trajo libertad a mí, eso no trajo paz. Sabía que estaba haciendo algo incorrecto. Llegué a la casa, revisé mi celular, y ese día había un pastor aquí predicando. Y mientras ese pastor predicaba, yo lo miraba, y el Señor me decía: ese lugar es el tuyo. Y tú abandonaste ese lugar, Miguel. Eso me quebrantó mucho. Me quebrantó hasta un punto que yo esperé hasta el otro día. Le escribí al pastor Diego y le dije: pastor, perdóneme. Perdóneme, pastor. ¿Por qué les cuento esto? Porque me olvidé quién era el primer lugar. Porque las circunstancias, porque lo que estaba viviendo en ese momento, porque la carga, porque los problemas, lo que venía allí de un lado o del otro, me hizo olvidar quién estaba en primer lugar. Y me di cuenta de que eso nos pasa a todos. Hay momentos que hemos querido renunciar, pero renunciamos en el lado equivocado. ¿Cómo así, pastor? Sí. El Señor debe estar en el primer lugar. ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo me sentía muy cansado, muy cargado, muy abatido, con mucho trabajo, pues renunciaba al trabajo. Que si tenía que renunciar a muchas cosas con mis hijos, con mi esposa y con mucho cuidado esto, pues renunciaba. Pero al último que le debía renunciar era a Dios. Y a veces nosotros lo primero que hacemos que le renunciamos es a Dios. Y ahí se nos olvida quién es el que debe estar en el primer lugar. Hermanos, el Señor habla en nuestro corazón. Miren, si realmente el Señor está en el primer lugar, si realmente primero Dios, tomemos una decisión en este momento. Tomemos una decisión. Cuando Eliseo fue llamado, ¿qué hizo? Quemó todo. Él no quería volver atrás. Yo lo voy a invitar, o el Señor hoy nos invita a hacer eso. Yo le invito a que usted se coloque allí sobre sus pies. Yo le invito allí que usted se coloque sobre sus pies. Yo le invito a que usted cierre sus ojos y yo le invito a que usted incline su rostro. Hoy el Señor nos invita a algo. Y es a tomar una decisión. Pero es tomar una decisión conscientemente. Es tomar una decisión de quién está en el primer lugar. No es la primera vez que el Señor nos habla de esto. El Señor nos seguirá hablando de esto. ¿Por qué? Porque Él habla de nuestra alma. Porque Él habla de nuestra vida. Padre, yo te doy gracias, amado Señor, en esta mañana, Dios. Hoy te doy gracias por tu amor, hoy te doy gracias por tu misericordia, Señor. Hoy te doy gracias por este tiempo, Padre Celestial. Hoy te doy gracias, amado Señor, porque tú hablas a nuestras vidas, amado Dios. Hoy te damos gracias, Señor, porque tu presencia siempre ha estado con nosotros, Señor. Hoy te damos gracias, Padre, porque tú siempre nos has colocado a nosotros en ese primer lugar, Señor. Hoy te damos gracias, amado Señor, porque tú nos has amado tanto, Señor, que entregaste a tu único Hijo, Señor, para que viniera y muriera por cada uno de nosotros, Dios. Hoy queremos darte ese primer lugar a ti, Señor. Y no queremos darte ese primer lugar a ti, Señor, únicamente con nuestras palabras, Señor. Queremos darte ese primer lugar con hechos, amado Dios. Hoy queremos morir a nosotros, Señor. Hoy queremos renunciar a cada uno de nosotros, Padre Celestial, porque sabemos allí en nuestro interior cuáles son las cosas que nos apartan de ti, Señor.
cuáles son las cosas que nos alejan de ti, Padre Celestial. Y hoy, Señor, nos humillamos delante tuyo, Dios. Hoy queremos dejar delante de ti todo aquello que nos aleja, que nos aparta, Señor. Todo aquello que no nos deja dar ese primer lugar, Señor. Hoy queremos morir a nosotros mismos, amado Señor. Hoy no queremos seguir viviendo, seguir jugando, Señor, a ser cristianos, Dios. Hoy queremos entregar nuestra vida plenamente a ti, Señor. Padre, perdónanos, amado Dios, porque hace mucho tiempo hemos conocido de ti, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, porque yo sé que tú has tocado la puerta allí de nuestro corazón, has golpeado una y otra vez, amado Dios. Yo sé que tú lo has hecho, Señor. Perdónanos cuando no te hemos querido abrir, Señor. Perdónanos cuando no te hemos invitado allí a nuestro corazón, Señor. Perdónanos cuando nuestros argumentos, cuando nuestras excusas, cuando nuestras justificaciones han sido mayor, Señor amado Dios. Perdónanos, Señor. Hoy delante de ti toda excusa cae por el suelo, Señor. Todo argumento, todo pensamiento, toda sabiduría humana cae por el suelo, Señor amado. Porque eres tú quien habla a nuestro corazón, es tu amor y tu misericordia el que habla a nuestro corazón, Señor. Y hoy tú estás hablando a cada hombre, a cada mujer, a cada familia representada, Señor. Hoy tú estás hablando a cada hombre, Señor, aún allí que se encuentra a la distancia, Señor. Hoy queremos rendirnos a ti, Señor. Hoy queremos rendirnos a ti, Señor. Hoy quiero levantar mi mano y quiero extender mi mano al cielo, Señor. Y te pido que sujetes mi mano con mucha fuerza, Señor amado Dios, porque hoy quiero tomar una decisión, Señor. Hoy quiero abandonar, amado Dios, lo que no es tuyo, Señor. Hoy quiero tomar una decisión y te pido que me abraces duro, Señor amado Dios, para que no vuelva atrás, Padre Celestial. Hoy quiero tomar una decisión no solo por mi vida, Señor amado Dios. Hoy quiero tomar una decisión, Señor, porque sé que es lo correcto, Dios. Hoy quiero tomar una decisión, Señor amado Dios, porque tú me has dado un matrimonio, me has dado un esposo, una esposa, unos hijos, Señor, y ellos vienen detrás de mí, Señor amado Dios. Y hoy quiero tomar una decisión y es alejarme y apartarme, mi bendito Dios, de aquello que no es agradable para ti, Dios. Hoy quiero, Señor, abrir mi corazón, hoy quiero entregarme a ti, Padre Celestial. Hoy quiero entregarme a ti, Señor. Padre, yo puedo engañar al hombre, Señor amado Dios, pero no te puedo engañar a ti, Señor amado Dios. Por eso abrázame fuerte, Señor, tómame duro, Dios. Porque hoy tu palabra habla a mi corazón, Señor. Porque hoy tu palabra hace, Señor, que mi corazón regrese a ti, mi bendito Dios. Padre, hoy quiero dejar todo aquello que no es tuyo, Señor. Perdóname, Señor amado Dios, porque he buscado mi propia vida, Señor. Perdónanos, amado Señor, porque hemos buscado nuestra comodidad, Señor. Perdónanos porque hemos buscado nuestro descanso, Señor. Perdónanos porque hemos buscado primero nuestro bienestar, Señor amado Dios, y nos hemos olvidado de ti, Señor amado Dios. Perdónanos, amado Señor, porque seguimos pensando, Dios, que la salvación es para aquellos que están en la calle, Señor. Para aquellos que están metidos en vicios, en alcohol, en prostitución, en pornografía, Dios. Para aquellos que roban, para aquellos que matan, Señor amado Dios. No. Tu Hijo murió por todos, amado Señor. Por ti y por mí, Señor amado Dios. Padre Celestial, hoy tomo esa decisión, Señor, de vivir para ti, Padre amado de la gloria. Hoy quiero colocarte en primer lugar a ti, Señor. Y el colocarte a ti en primer lugar quiere decir que hay una obediencia absoluta a ti, Señor. No esa obediencia a medias, amado Señor. No esa obediencia de querer servir y agradar al mundo, pero también servirte y agradar a ti. No, Señor. Hoy tomamos una decisión, Señor, y es obedecerte a ti en todo, Dios. Es obedecerte, Señor amado. Hoy tú nos hablaste en tu palabra, Señor. Nos hablaste sobre el perdón, Señor. Padre, hoy quiero perdonar, Señor. Hoy no es si lo siento, hoy no es si lo quiero. Hoy es que te quiero obedecer, Señor. Padre, yo quiero perdonar, Señor amado Dios. Tú perdonaste muchos pecados, amado Señor, en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros delante de ti ha sido perdonado por muchos pecados, amado Señor. Pecados que nos avergüenzan, amado Dios. Pecados que muestran, Señor amado Dios, en qué vida llevábamos, Señor, o qué tan apartados estábamos de ti, Señor. Y tú en tu misericordia nos perdonaste, Padre Celestial. Y así como tú perdonaste esa multitud de pecados, hoy también nosotros queremos perdonar, Señor. Hoy queremos colocar esa persona delante de ti, Señor. Primero a ti quiere decir que te obedezco, Señor, sin reprochar.
sin preguntar, sin justificarme. Hoy queremos presentar a esa persona delante tuyo, Señor amado Dios. Hoy la perdono, Señor amado Dios. Si es un padre, si es una madre, Señor, si es un esposo, si es una esposa, si son nuestros hijos, amado Señor, si es un hermano de la iglesia, Señor amado Dios, hoy decido perdonar, Señor. Hoy decido entregar esa carga, Señor. Hoy decido salir de la cárcel, Padre Celestial. Hoy decido dejarte todo en el altar, Señor, Padre Santo. Que descienda ese fuego del cielo, Señor. Padre, hoy decido perdonar, Señor. A perdonar a ese Padre, Señor, que quizás me dejó en abandono, Señor. Perdonar a ese Padre que quizás no sentía amor de parte de Él, Señor. Hoy decido perdonar, Señor. Hoy decido perdonar con el profundo de mi corazón, Señor. Hoy decido perdonar a ese esposo, a esa esposa, Señor. A ese esposo que quizás maltrató, Señor amado Dios. Hoy decido perdonar, Señor. Hoy decido perdonar. Es mi decisión, Señor. Hoy tú estás en el primer lugar, Señor. No soy yo, eres tú, Padre Celestial. Hoy decido perdonar, mi Señor amado Dios, para que tú traigas ese perdón a mi vida, Señor amado. Hoy quiero reflejarte a ti, Señor amado. Yo sé que tú estás escuchando la oración de tus hijos, amado Señor. Y yo sé que tú estás colocando allí, Señor amado Dios, allí delante de ti cada petición y cada oración, Señor. Y tú traerás respuesta, Señor. Y tú estás trayendo libertad en este momento a cada hijo tuyo, Padre Celestial. Hoy, Señor, tú estás trayendo perdón, Señor, para que nosotros podamos perdonar, Señor amado. Y hay libertad en cada uno de nosotros, Dios. Hay libertad en cada uno de nosotros, amado Dios. Hoy quiero salir de esa presión, de la amargura, Señor, de la soledad, de la tristeza, Señor amado Dios. Hoy quiero reconocer que fue mucho más lo que yo hice, Señor, delante de ti, que lo que a mí me han podido hacer, Señor. Y por eso perdono, Padre amado de la gloria. Hoy tú me llamas a colocarte en el primer lugar, Señor. Hoy tú me hablas de ese amor, Señor, de amarte a ti por sobre todas las cosas, Señor. Y hoy yo quiero, Señor, tomar esa decisión, Señor amado Dios. Hoy quiero tomar esa decisión, Señor. Hoy quiero amarte con todo mi corazón, con toda mi mente, Señor, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, Señor. Hoy quiero entregarme totalmente a ti, Dios. Por eso no quiero seguir en esa misma inconstancia, Señor. Señor, tú diste, tu Hijo dio la vida allí, tu Hijo dio la vida por cada uno de nosotros allí en la cruz, Señor. Es decir, que yo también estoy llamado a morir, Señor. Y hoy quiero morir a todo aquello que no sea tuyo, Señor amado Dios. Hoy quiero derribar esos altares, Padre Celestial, que hay allí en mi casa, Señor, que hay allí en mi habitación, que hay allí en mi corazón, Señor. Todo aquello que no sea tuyo, Señor, y lo quiero entregar delante de ti, Señor. Porque quiero amarte con toda mi alma, Señor amado Dios, con todo mi corazón, con toda mi fuerza, Señor, y con toda mi mente, Dios. Hoy quiero darte ese lugar a ti, Señor. Hoy quiero dejar toda excusa, Señor, todo pensamiento, toda sabiduría, Señor, que no sea tuya, Señor. Hoy la quiero dejar, Señor. Hoy me quiero abandonar en tus brazos, amado Señor, porque necesito de ti, Dios, necesito de ti, Señor. Porque solo tú, Señor, bendito Dios, solo tú, Señor, eres quien tiene la respuesta, Señor. Hoy quiero volver a ti, Señor. Perdóname, Dios. Perdóname por seguir caminando, Señor, en mi voluntad, en mis caminos. Perdóname por seguir siendo necio, Padre Celestial, por justificarme tanto, Dios. Hoy, Señor, tú me has traído a este lugar para, Señor amado Dios, para abandonarme en ti, Señor. Tú tienes la respuesta a lo que estoy viviendo, Señor amado Dios. Tú tienes la respuesta, Señor. No quiero ser allí, Señor, como el pueblo de Israel, allí como lo leíamos en Ageo, Señor, que quiso buscar su vida, Señor, y olvidarse de ti, Padre Celestial. No, mi Señor, no queremos olvidarnos de ti, Señor. Hoy estamos en este lugar por ti, Señor, y para ti, Señor. Hoy hay nueva vida en cada uno de nosotros, Señor, a través de tu Hijo, Señor. Hoy fuimos sellados, Señor. Fuimos sellados, Señor amado Dios, por tu Santo Espíritu, Padre Celestial. Quiero amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, Señor. Y quiero obedecerte en todo, Señor. Quiero amarte con toda área de mi vida, Padre Celestial, con toda área, Señor. Quiero honrarte, Padre Celestial. No quiero seguir viviendo allí en la necedad, Señor amado Dios. Padre, yo sé que tú lo haces, Señor. Yo sé que en ti todo es posible, Padre amado de la gloria. Yo sé que en ti todo es posible, Señor. A nuestros hijos es que aprenden por el ejemplo. Aprenden por el ejemplo.
Entonces, cuando nuestros hijos nos ven determinados a seguir al Señor, cuando usted hoy sale de este lugar y dice, hoy salgo con la convicción de poner en primer lugar a Dios, pues tus hijos también ven eso. Y cuando nuestros hijos ven eso, nuestros hijos implícitamente empiezan también a darle ese primer lugar al Señor. Y eso es lo que quiere el Señor en nuestras vidas. Primero que le demos ese lugar, pero que también nosotros nos podamos ver, darle ese primer lugar a Dios, que es que yo renuncio